Buenos días, buenas tardes, apreciados jóvenes. Tengo gusto a cada uno de ustedes. Vamos a ver en esta oportunidad lo que es la comunicación. ¿Qué entendemos, qué sabemos por comunicación? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo lo que es este aspecto de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, necesariamente tenemos que remontarnos al latín, pues comunicare, ¿no? Que es transmitir o el hecho de dar información. Entonces es por ende que vamos a tener nosotros este aspecto, ¿no? Este, este medio por el cual nos vamos a comunicar, ¿no? Y ahora la comunicación pues ha venido desde tiempos remotos, ¿no? Es decir, nos hemos comunicado con las personas, las plantas y como la clase pasada lo hemos visto, ¿no? Entonces definamos qué es la comunicación. Es el proceso de fases donde se combinan diversos elementos con la finalidad de trasladar un mensaje de un punto a otro y así realizar la interacción. Cuando hablamos de el proceso, ¿por qué se llama proceso? Se dice que es un proceso por el que, mire, cuando tú, por ejemplo, tienes un punto A y tienes un punto B y quieres llevar una información de un punto A a un punto B, entonces tienes que utilizar todo un proceso para que ese mensaje llegue. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, tus padres eh, y los padres, ¿no? Las personas antiguas que antes que existan pues esto de las redes sociales, antes que existan esto de los correos rápidos y todo esto con la tecnología, pues tú recordarás que antes se escribían por cartas y si tú querías mandar una carta de Huancayo a Lima, tenías que tomar un tiempo, ¿no? No era tan instantáneo como ahora, hoy en día se logra hacer. Antiguamente, pues simplemente este acto de enviar una carta, si tú querías que llegue para más o menos la época del, ya que pasó el Día de la Madre, tú tenías que enviarlo con 15 días de anticipación, una semana de anticipación. Entonces era un proceso, ¿no? El cual tú tenías que premeditar. Entonces, en ese proceso obviamente tú te imaginas, ¿no? La persona que quería mandar o felicitar a su mamá, ya sea de Lima a Huancayo, de Huancayo a Lima, una carta, más o menos el lapso, pongamos una semana, ¿no? Tú tenías que escribir una semana antes tu carta para que pueda viajar, porque era el tiempo aproximado que se tomaba, ¿no? En viajar una carta. Entonces es por ello que de pronto se tiene esto, ¿no? Se tiene esto de que es un proceso, ¿no? De fases donde se combinan diversos elementos con la finalidad de trasladar. ¿Y qué se trasladaba? Pues en la carta. En la carta se trasladaba sentimientos, noticias, emociones, alegrías, ¿no? Entonces es por ello que cuando tú ves esto de la comunicación es vital, importante, no más aún ahora, ¿no? En estas épocas en las que estamos en cuarentena, todo el mundo se comunica, ¿no? Y hay un medio por el cual no todos usan el internet. Si no hubiese internet, te apuesto que ni siquiera esta clase la podrías ver. Entonces el internet es el medio por el cual tal vez nos permite que realizar, ¿no? Esta clase virtual, poder comunicarnos y yo darte un mensaje. Entonces tú también puedes dar un mensaje. Sé que de pronto no tienes a todos los familiares cerca, pero te permite qué cosa? El internet, ¿no? Acercar, llevar un mensaje de un punto a otro punto. Eso es entonces la comunicación. Y el día de hoy pues vamos a ver los elementos de esta comunicación que tienen que ver, claro que sí, ¿no? Vamos a ver ahí algunos elementos. Que de por sí, mira, cuando tú hablas, te comunicas con tu amigo, con tu familiar, con tu mamá, ni cuenta te das, pero estos elementos de esta comunicación que tú realizas, ejerces, ya está inmerso ahí, ¿no? Ya está de por sí dado. Algo que tú no, entonces simplemente lo que el día de hoy vamos a hacer es ver cómo es que se da. Por ejemplo, en una comunicación tiene que haber qué cosa, un emisor. Si hay un emisor, pues estamos hablando de que va a haber alguien que va a enviar el mensaje. Ahora este emisor puede ser una persona,
puede ser en este caso un video, puede ser de cualquier aparato electrónico, ¿no? Un reproductor, puede ser un afiche, puede ser una propaganda publicitaria, puede ser infinidad. Porque no, yo no dije en ningún momento que el emisor tenía que ser tu mamá o alguien, un ser vivo, ¿no? Simplemente puede haber un letrero en el que dice, ¿no? Alto, y te detienes. Entonces, de esa forma tú vas a ir viendo qué cosa, que vas a poder encontrar que el emisor es el quien va a enviar el mensaje, el que propicia una conversación, ¿no? El que propicia un acto comunicativo. Entonces tú vas a poder ir viendo esto, que el emisor es aquel que va a iniciar el acto comunicativo para poder enviar, ¿qué cosa? Una información. Un, pero esa información va a viajar mediante un código. Obviamente que acá tú lo ves y dirás, pues profesor, todo eso se realiza, yo nunca me acuerdo haber hecho eso. Ah, pues porque ya te dije, tú ya lo aplicas de manera rápida. Tú dices, hola mami, o buenos días mami, ¿cómo estás? Bien hijo, siéntate, te dice. En esas cuestiones de palabras, ya se dio estos elementos de la comunicación. El emisor fuiste tú. Y que el que envió el mensaje, claro que sí, le dijiste hola mami, buenos días, ¿no? Entonces eso. Ahora, este mensaje pues es interesante verlo, ¿no? Porque el emisor va a encodificar. ¿Qué es la encodificación? Va a ser también lo que es la codificación. Va a ser un conjunto de códigos. ¿Códigos? ¿Cómo así? Recuerda que nuestro español o castellano es una serie de códigos, ¿no? Si tú más o menos recuerdas el abecedario, son 27 palabras, ¿no? Y de esas 27, 25 son dígrafas y que han sido extraídas. Pero la combinación de ese abecedario, de esas palabras, sí, dentro de una palabra, la combinación de esas va a formar una palabra. Y esa formación es la encodificación, es decir, es un código, porque todas las palabras no van formadas de la misma manera, ¿cierto? No siempre mandas el mismo mensaje o no siempre dices lo mismo, hola, 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 no. Para algunos dices, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? No, de pronto el hola puede estar, o buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, es un código que justamente se está usando y ahí implica pues parte de la semántica, ¿no? Lo que tiene que ver el significado de cada una de estas palabras propiamente dicho. Entonces ahí tú vas a poder ir viendo cómo se da esto, ¿no? De la encodificación. Esto no tiene nada que ver todavía con lo que es solamente esto es con el emisora, porque el emisor va a escoger un tipo de código en el cual quiere enviar su mensaje. Por ejemplo, cuando yo recuerdo mucho y los estudiantes quieren a veces pasarse las respuestas, ¿no? Utilizan ciertas formas de codificación y no necesariamente es el habla, ¿no? No necesariamente hablas y decir, oye, la respuesta de la uno es la 2 de ahí, o la B, la C, no. Utilizan otro tipo de códigos, ya sea escrito por señas, mímicas, gestos, ¿cierto? Entonces el emisor es el que va a iniciar este acto comunicativo, pero mediante el código que él quiere establecerlo y en que se dé esta comunicación, ¿no? Es por eso que cuando yo veo ahora a mis estudiantes y escriben en las redes sociales, todas las palabras por lo general le quitan ¿qué cosa? Las vocales. Las vocales por lo general están siendo quitadas, extraídas, ¿no? Y tú dirás, pero profesor, están siendo quitadas. Entonces es más fácil, dice, es más corto. Pero ese es el código que quiere usar el emisor al momento de comunicarse. Entonces ahí se puede ver, ¿no? La retroalimentación. Cuando hablamos de una retroalimentación, es decir, otra vez le vuelves a decir, y acá te he puesto, no es el hablante, emisor mediante el que escucha qué cosa dice su propio mensaje. Es decir, tú mismo haces como tu feedback, tú mismo haces y preguntas, ¿no? ¿Le voy a decir esto? No le diré esto. Mejor le digo, mejor no. Entonces ahí tú
retroalimenta si está seguro o no. Y ahí tenemos pues lo que es con respecto al emisor, ¿no? Este emisor por supuesto es el que va a tener este aspecto, ¿no? De iniciar un acto comunicativo bajo los términos que él quiera llevar esta comunicación, ¿no? Puede empezar hablando, digamos, el emisor en castellano y se le ocurre y pasa al quechua. Y lo puede hacer, claro que sí, porque él está poniendo en qué quiere hacer y los códigos los está usando. Del castellano usaba códigos dentro del castellano, de ahí se pasa a los códigos del quechua y de ahí puede terminar hablando inglés y tranquilamente. Pero eso siempre se va a dar siempre que la otra parte, ¿no? El que recibe el mensaje va a poder descifrar y hacer la interpretación de estos códigos. Porque si no utilizan o no hay una misma interpretación de los códigos, que al momento del acto comunicativo no va a poder darse qué cosa, la comunicación. Y todo esto es bienvenido por la comunicación. Es por ello que algunos pelean, pues, ¿no? Uno le dice, oh, eres un orate, y el otro lo mira y le dice, no, orate. ¿Qué es el orate? Loco, pues. Ah, ya. Y ya se estaba molestando, ¿no? O le dice, eres un banal, le dice. ¿Qué es banal? Ahora sí te voy a pegar. Pero banal es algo que no, sin importancia, ¿no? Entonces, por cositas así que no saben, ¿no? De los códigos, se molesta. Y ahí tenemos el canal. ¿Qué es el canal? Vayamos a verlo. El canal es el medio material a través del cual los signos son transmitidos bajo la forma de un mensaje. Es decir, ya esto se llama mensaje. En esa codificación que tú usas, inglés, castellano, quechua, va a ir ¿qué? Va a ir transmitido el mensaje. Por ejemplo, tú le puedes decir a tu compañera, hola, ¿cierto? Verbalmente, hola, articulando, haciendo uso del aparato fonador, hola. Como que también puedes moverle la mano, ¿no? Tú has visto que cuando mueven la mano y le haces, es también qué cosa, hola, es un saludo. Eso es otro tipo de signo. Entonces, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Hola verbal, hola por signos. Entonces, o si te da ya otro tipo de comunicación, tú le puedes escribir un papel, ¿no? Y le escribes la palabra hola. Entonces, son tres formas en las que puede viajar ese mensaje. Pero los tres va a decir qué cosa, lo mismo, hola. ¿Cierto? Entonces, a eso me voy. No sé si alguna vez jugaste el teléfono malogrado. Y si lo hiciste me parece muy bien, porque todos hemos jugado. Y cuando juegas el teléfono malogrado, no sé si también te sucedió que al final, hasta la mitad, un poquito más, todos concuerdan con el mensaje. Pero de la mitad para atrás como que el mensaje se va distorsionando. ¿Por qué será eso? Porque el juego consiste en qué? En que tú lo tienes que decir una vez. Entonces ahí el canal, ¿cuál es? Ahí el canal es sonoro. Aquel estudiante que no escucha bien, digamos, y tú le vas a decir un mensaje, una oración, pues mi mamá me mima, ¿no? Algunos suelen decir así. Y al último ya mi mamá no sé qué más. Así suelen decir. Entonces, el mensaje estuvo bien. De pronto el mensaje se trató de dar. Pero al último, ¿qué cosa? El canal no fue bueno, el soporte. Es como por ejemplo, digamos, ahorita yo estoy haciendo esta clase para que ustedes puedan escucharla. Y por ahí de alguien sus megas se le acaba. ¿Podrá escuchar? No. Perfecto. Ahora, digamos de alguien se le malogra eh, el auricular, el audífono o los parlantitos que llevan incorporados cada dispositivo. ¿Podrá escuchar? No. Entonces, como que ahí el canal está mal. Ya no es cuestión del mensaje, ¿no? El mensaje se va a seguir dando, brindando a diestra y siniestra, pero ahí va a fallar. Entonces es por eso que te puse el ejemplo. Dice, el canal es el aire y las ondas sonoras. ¿Solo será eso? No, pues eso es un ejemplo nada más. Es decir, si tú le escribes por Facebook o WhatsApp o Twitter o Instagram a alguien,
Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a utilizar otro tipo de canal. No va a ser aire ni ondas sonoras, ¿cierto? Va a ser otro tipo. Si utilizas papel como antiguamente tu abuelito usaba su papel para escribirle a alguien o responderle un saludo, el canal es distinto, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir viendo qué cosa, que los canales son distintos. No siempre para el mismo acto comunicativo se va a usar el mismo canal, ¿no? A veces es un saludo. ¿Qué quiere decir? Hola, ¿cierto? Agarra, le estrechas la mano del otro y eso qué te dice, que va a ser un saludo y le estás diciendo hola. Entonces ahí ni siquiera se usó ondas sonoras, no se usó ni internet, ni se usó el papel. Ahí es táctil, pues, ¿no? Entonces ahí tú vas a ir viendo, ¿no? Cómo es esto del canal que tienes que necesariamente, pues, aprender a usarlo. ¿Por qué te pongo ejemplos claros, reales? Porque a mi estudiante cuando a veces les pones ejercicios de este tipo, suelen fallar y dicen, pero ahora, ¿cuál es el canal? ¿Y por dónde viaja? Piensan que viaja por el aire, ¿no? Solito. No, hay un medio físico. El canal va a ser el medio físico, material. Por más que sean ondas sonoras, sea el internet, vas a ver. Porque si eso se... Por ejemplo, tu mamá llama a su familiar, que digamos uno vive en el Tambo y el otro en Huancayo, y le llama para decirle, oye, no te olvides de venir mañana a mi casa. Y en eso que están hablando empieza una lluvia terrible, como las que hay aquí en Huancayo, y cae, y la señal se empieza, oh, la, ¿qué tal? Eh, y el otro, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál falló ahí? El canal. Porque el otro sigue hablando como loco, ¿no? Es un decir. ¿Y qué? Pero el mensaje no llega. Es por eso que te digo, ¿no? El mensaje va a seguir dándose muchas veces, pero es el canal el que falla. Entonces ahí ya los dos dicen, creo la señal está mal, ya, chao. Entonces ahí se ve. El mensaje, ¿no? Lo que te decía, es el contenido, ¿ya? El canal, ahora el mensaje. Si ya vimos el canal, ahora es necesario que veamos el mensaje. Porque este mensaje va a tener un contenido, un cifrado. ¿Y qué es el mensaje? Dice, es el contenido de la información que ha adquirido una forma a través de la encodificación. ¿Qué es la encodificación? La encodificación viene a ser el código que tú le estás dando. ¿Cómo quieres que vaya descifrado? ¿No? Entonces a eso. Yo, por ejemplo, siempre digo esto y es la verdad, ¿no? El estudiante no habla en su casa como habla en el colegio. Porque sabe que mamá, papá le pueden reprender por esa forma peculiar que tiene de hablar en el colegio. Entonces, para eso, ¿qué hace? Utiliza cierta encodificación para el colegio, para la casa y para el barrio, ¿no? Son distintos. Y yo lo he escuchado, ¿no? He visto cuando esto hacen uso, ¿no? Es más, eso se puede ver el mensaje cuando juegan fútbol, ¿no? Son tranquilos cuando se saludan entre amigos, patas, chocheras, como quieren llamarlo. Pero ya cuando están en el fútbol, en pleno juego, se olvidan de la amabilidad, de todo y normal, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ir viendo qué cosa. Que este contenido del mensaje se va a cifrar. Por ejemplo, lo que normalmente le dices, oye, me pasas la bola cuando estamos en el campo, ya dentro del campo, en el juego, ya no dice, oye, pásame la bola. Pásame, pues, dicen, ¿no? Ya de una forma gritando y rápido y todavía es bien eufórico, ¿no? Porque alza las manos. Entonces, has visto, entonces ese mensaje se transmite, se da, pero ya va encodificado, ¿no? Va con cierta codificación propiamente dicha de cada uno. Y acá vamos a ver el código, pues no, es un sistema de signos de diversa naturaleza, lo que te mencioné hace un momento, como la lengua, los gestos, los colores, los símbolos. ¿Por qué se dice la lengua? No es que vas a agarrar tu lengua, no, no. Sino que cuando hablamos de la lengua, esta lengua pues es qué tipo de lengua vas a usar. Castellano, simplemente acá en Huancayo. Puedes usarlo en castellano y hay quechua hablantes. Cualquiera de los dos puedes usar. Ya, pero si alguien habla inglés,
tranquilamente, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener. Ahora, los gestos. Los gestos dicen mucho, ¿no? Hablan, dicen un mensaje. Cuando estás aburrido, por ejemplo, cuando estás feliz, sonríes. Cuando estás triste, todo cabizbajo, ¿no? Y los colores, muchas veces, los colores tienen ¿qué cosa? Un significado. Y estos colores llevan ya un significado implícito, ¿no? Los enamorados en especial asocian el rojo con el amor, el verde con la esperanza, el blanco con la pureza, la paz, el negro algo tormentoso, dice, ¿no? Entonces así, ¿no? Y entonces tú te vas dando cuenta que estos colores pues van a ir dándote, ¿no? Por ejemplo, un caso muy típico y conocido que se suele usar es el de por ejemplo, luces rojas en los aeropuertos, ¿no? Por la noche, claro. Se suele usar las luces rojas en los aeropuertos para que los aviones puedan ver y de esa manera aterrizar. Porque desde el cielo lo único que ven son parpadeando, ¿qué cosa? Colores rojos. Entonces el rojo para ellos es un tipo de código y un mensaje, ¿cierto? Para ellos les dice, mira, acá está el aeropuerto, acá aterrizas. Ya. Se ubican al centro y aterrizan, ¿cierto? Otro caso, por ejemplo, ya el más conocido es del semáforo, ¿no? Ahí tenemos los colores, el rojo, ya sabes para qué es, el verde también, y el ámbar, pues, ¿no? Esos tres colores sueles usar. Entonces ahí tú puedes ir viendo que cada uno de estos lleva un código, un mensaje implícito dentro de cada uno de estos. Y los símbolos, pues, ¿no? Siempre hay símbolos. Y los símbolos están incluidos, pues, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando vas a un local o a digamos, alguien ha ido al hospital, a la municipalidad, hay flechas, ¿no? Donde dice salida, entrada, eh, lugares donde te puedes resguardar. Entonces, esos símbolos no necesariamente te dice, oye, Pepito, ¿sabes qué? Acá te puedes parar si hay un temblor debajo de esta columna. No, en una columna le ponen zona segura, listo, ¿cierto? Entonces, donde está la puerta le ponen salida y al costado una flecha grande. Entonces, esos son símbolos que tú vas a ir usando. Y por supuesto, pues acá, ¿no? Alguien tal vez dirá, profesor, y los símbolos de los emojis también, pues tienen que ser ahí dados, ¿no? Por ejemplo, la mayoría ya que hace, ya no responde con un texto, ya gracias, o cuídate, chao, manda un emoji, ¿no? Y escribe ciertas combinaciones de símbolos y sale un emoji con un abrazo, con su manita alzada, eh, el like, por ejemplo, que es el más conocido, el me gusta, ¿no? En castellano. eh, y ahí tenemos, ¿no? Infinidad de códigos y símbolos. Entonces ahí vamos a ver que a veces, hola, le responde con un emoji. Y el emoji, el otro entiende y le vuelve a mandar otra vez. Y tú dices, esto es una cosa de locos, pues, ¿no? Porque tú miras, uno le responde con uno, el otro, y ahí en los grupos de WhatsApp, pues se suele ver eso, ¿no? Que los emojis y eso es comunicación, eso es un tipo de código, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, me escribes y alguien me dice, profesor, mi tarea está acá, y mandan, ¿no? Esos son. Entonces, y nos podríamos hablar de los códigos toda la clase, ¿no? Pero entonces ya te he puesto algunos ejemplos. Y el encargado de seleccionar los códigos o los signos del código, ¿quién es? El emisor, pues, a través del proceso de endocodificación. Ahora, ¿por qué no el emisor? Perdón, ¿por qué no el receptor? Porque el receptor va a ser el que va a recepcionar, va a encodificar, va a descifrar este mensaje. Y se supone que los dos hablan el mismo mensaje. Por eso es que el emisor, ya te dije, utiliza el código de acuerdo a donde se encuentra, al contexto en el que se encuentra. Si está con su papá, no te va a decir, oye, no. Oye, ya pues, ¿no? En el colegio, oye, te he dicho que no me moleste. Entonces, ahí, el emisor es el que empieza y el otro, en cómo le habla, también le responde. Entonces, ese es el receptor. Y ahí se va a ir viendo, pues, este aspecto, ¿no?
Es importante y es interesante, ¿no? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando hacemos uso de los elementos dentro del acto comunicativo, pero sería bueno. Y acá tenemos el referente. El referente es la realidad aludida en el proceso de la comunicación. ¿Por qué se dice aludida? Porque no va a estar siempre ahí, pues no es como que dónde te encuentras, ¿no? A ver, ¿dónde me encuentro? O algunos le llaman contexto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy dictando ahorita en mi salón, digamos, ¿no? De mi casa. Ah, entonces ese es mi referente. Tú en tu casa, en tu sala, tu dormitorio, tu biblioteca, entonces ahí. Ahí es tu realidad aludida donde se va a dar este proceso comunicativo. Y esto va a tener que implicarse en tanto en el emisor como en el receptor. Y en algunos casos solo con el emisor, ¿ya? Porque a veces recibe una llamada telefónica y no te pone en los ejercicios cuando mayormente te suele venir, no te ponen dónde está, ¿no? Entonces ahí tienes que ir interpretando esto. Y el receptor, pues es quien, como te he venido diciendo, es quien recibe qué cosa. El mensaje realiza el proceso denominado decodificación. Este es el que, todo lo que hace rato hemos visto, este es el que al final lo agarra y dice, a ver, trae, ¿qué me estás queriendo decir? Ah, ya. ¿Y vas a ir o no? Es por ejemplo que a ti te diga, ¿y ahora estás saliendo o no en esta cuarentena? Y algunos dirán, sí, no, tal vez. ¿Te has aburrido en casa o no? Sí, no, tal vez. Entonces el receptor es ese, ¿no? El que tal vez se va a demorar dependiendo del canal en, en responder a esto, ¿no? Y para esto pues tenemos eh, los dos, todos los dos, en especial el receptor y el emisor, tienen que utilizar los mismos códigos para que esto pueda darse. Si no se da el mismo código va a ser mentira, ¿no? No hay una buena interpretación, no va a haber una buena generalización, ¿no? de este acto comunicativo. Y lo que nos interesa a nosotros es que tú veas pues el acto comunicativo en el cual se está dando, se brinda mucho esto, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver esto, ahí vamos a poder ver cómo se da esto de la decodificación. Y acá tenemos otro, ¿no? Que es la decodificación, que mucho te he hablado de la decodificación. Es el proceso en el que se incorporan qué cosa los significados que conoce el receptor a las señales enviadas por lo que te mencionaba. Este pobre emisor, o perdón, receptor tiene que hacer de todo para interpretar. Pero si es en un lenguaje tranquilo como el castellano, normal lo va a entender. Pero si es por señas, y a veces meten la pata, ¿no? Cuando quieren hacer alguna travesura y dicen, vas a decir que tú has hecho, ya, ya. Y de ahí, ¿quién fue? Y el otro está que le mira, le guiña, ¿no? Y el guiño es una forma, pues, de comunicarse, ¿no? Y le mira, le guiña y el otro no sabe qué hacer y simplemente lo está mirando y habla y le dice, oh, pero si te estoy guiñando, le dice, ¿no? Tú no me has hecho caso, cualquiera me mira, le dice, pero yo qué voy a saber, ¿no? Entonces ahí que viene, no utilizaron qué cosa. El receptor no pudo interpretar los códigos que el emisor le decía. Es por ello que te digo, para que se dé el acto comunicativo tiene que utilizarse los mismos códigos al momento, las mismas señales. Si no va a ser mentira esto, no se va a poder hacer ni realizar. ¿Sí? Ahora vamos a ver el contexto. El contexto es la circunstancia en la que se realiza el proceso. Lo que hace un momento veíamos acá, cuando veíamos el referente y el contexto. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces en algunos textos vas a encontrar que dice referente y contexto junto. El contexto es donde se da la comunicación, ¿no? Ahora el referente es a dónde pertenece esa realidad aludida. Al colegio, qué situación es, dónde se quiere dar. Por ejemplo, si tú estás en el colegio, entonces mi contexto es el colegio. Y mi referente, ¿dónde estás? Pues específicamente. Ya, ahí tenemos. Es la circunstancia en la que se realiza, por eso dice, el proceso de la comunicación. Entonces, jóvenes, ahí vamos a tener este aspecto, que viene a ser qué cosa, la comunicación. Entonces, la comunicación es muy importante. ¿Que tú ya haces uso de ella? Por supuesto que sí. Haces uso de esta comunicación.
Entonces, a cada momento, a cada instante. Y no hay que dejar de comunicarnos, menos ahora, ¿no? Hay que tratar de acercarnos mediante la comunicativa. La siguiente clase veremos cómo se da esto de la comunicación para poder entrar un poco más ya en detalle lo que vendrían a ser los accidentes gramaticales y propiamente dicho según corresponda nuestro temario. Que tengas una bonita tarde, cuídate y protégete.